¿Qué pasaría si un país decidiera borrar toda su historia para empezar desde cero? ¿Qué pasaría si el conocimiento, la cultura y hasta la familia fueran vistos como amenazas? ¿Y si la utopía prometida terminara convirtiéndose en un infierno del que nadie podría escapar? Hoy en Sombras del Conflicto presentamos el brutal genocidio comunista que eliminó al 25% de la población de Camboya entre 1975 y 1979. Camboya se sumergió en una de las pesadillas más brutales de la historia moderna. Un experimento social disfrazado de revolución que acabó con más de 2 millones de vidas. Hoy reviviremos ese oscuro capítulo, el genocidio de los Jemeres Rojos. Empecemos. El año cero, la promesa de un mundo nuevo. A mediados de los años 70, Camboya era un país herido por la guerra. La guerra de Vietnam se había extendido hasta sus fronteras. Estados Unidos, exhausto, se retiraba de la región. El dictador Lon Nol había perdido el control, dejando tras de sí un país dividido y vulnerable. En medio de ese caos, el 17 de abril de 1975, las tropas de los Jemeres Rojos entraron triunfales en la capital, Phnom Penh. Para muchos al inicio parecían salvadores, pero esa ilusión duró poco. Su líder, Pol Pot, cuyo verdadero nombre era Salot Sar, estaba obsesionado con las teorías maoístas. Soñaba con una utopía agraria, un país sin ciudades, sin clases sociales, sin capitalismo, sin influencias extranjeras. Lo llamó el año cero. Las ciudades fueron evacuadas a la fuerza. Familias enteras abandonaron sus hogares y caminaron durante días hacia el campo, bajo el sol ardiente y sin agua suficiente. Miles murieron en el trayecto. El mensaje era claro. El pasado ha muerto. El futuro se construye desde la nada. Pero, ¿cómo se puede construir desde la nada si lo primero que eliminas son a tus propios ciudadanos? El enemigo interno, el pueblo contra sí mismo. El régimen de los Jemeres Rojos declaró la guerra contra su propio pueblo. Los enemigos no eran ejércitos invasores, no eran potencias extranjeras. El enemigo eran los intelectuales, los médicos, los maestros, los artistas, los religiosos. Llevar gafas, hablar otro idioma, tener estudios universitarios. Cualquier detalle podía significar la muerte. Incluso contar chistes o mostrar actitudes rebeldes era motivo para desaparecer. Las minorías étnicas también fueron perseguidas. Los vietnamitas, los chinos, los musulmanes Cham, todos fueron marcados como enemigos de la nueva Camboya. El resultado fue devastador. En apenas 4 años, un cuarto de la población camboyana fue exterminada. Más de 2 millones de hombres, mujeres y niños desaparecieron bajo el sueño de un dictador que quería reinventar la sociedad. Los Jemeres Rojos repitieron constantemente una frase aterradora. Mantenerte vivo no nos da ninguna ganancia. Matarte no nos hace perder nada. ¿Podía un pueblo resistir cuando sus propios líderes lo convertían en objetivo? Las cárceles del horror y los campos de la muerte. En Phnom Penh, la escuela Tuol Sleng, o S-21, se convirtió en la prisión más temida de Camboya. Más de 20.000 personas pasaron por allí. Apenas 20 sobrevivieron. Golpes, descargas eléctricas, uñas arrancadas y cuerpos colgados boca abajo eran parte de la rutina. Llorar o gritar estaba prohibido. El dolor debía soportarse en silencio. Tras meses de tortura, los prisioneros eran llevados a los campos de la muerte de Choeung Ek, donde eran ejecutados en masa, incluyendo bebés y niños. Además, los campos de trabajo agrícola obligaban a hombres, mujeres y niños a jornadas extenuantes con mínima comida,
castigando cualquier intento de robar con la muerte. Camboya se convirtió en una gigantesca prisión al aire libre, donde el miedo dominaba cada paso. Si quieres conocer más sobre los horrores del régimen de los Jemeres Rojos, suscríbete al canal Sombras del Conflicto y activa la campanita. Continuamos. Infancia perdida. El ejército de niños. Mientras los adultos eran enviados a morir, los niños eran moldeados como armas. Los Jemeres Rojos crearon un ejército de menores de entre 12 y 15 años. Niños que jamás tuvieron la oportunidad de jugar, estudiar o soñar, solo de obedecer. Eran adoctrinados para vigilar a sus propios padres, denunciar a sus vecinos y ejecutar a quienes fueran considerados traidores. Su juventud era usada como un escudo moral. ¿Cómo rebelarse contra un ejército de niños? ¿Quién sería capaz de disparar contra un niño armado, aun sabiendo que era un verdugo? El régimen comprendió que el terror era aún más profundo cuando venía de los que deberían representar el futuro. Cada niño soldado era una semilla de miedo. Cada uniforme infantil era un recordatorio de que la inocencia había muerto en Camboya. La caída y la justicia tardía. El sueño de Pol Pot no duró para siempre. El 7 de enero de 1979, el ejército vietnamita invadió Camboya y puso fin al régimen de los Jemeres Rojos. Cuando las tropas extranjeras llegaron a Phnom Penh, lo que encontraron fue un país fantasma, ciudades vacías, campos repletos de cadáveres, pueblos desolados y una nación profundamente traumatizada, rota y hambrienta. Aunque el régimen había caído, el horror seguía presente en cada rincón del país, marcado en la memoria de los sobrevivientes. Los juicios contra los responsables tardaron casi 40 años en llegar. Pol Pot murió en 1998, supuestamente de un infarto, justo antes de ser entregado a la justicia internacional. Otros 3 líderes del régimen fueron condenados a cadena perpetua en la década de 2010. Pero muchos responsables jamás enfrentaron un tribunal. Lo más perturbador es que algunos de esos verdugos lograron reintegrarse a la vida pública. Hoy en día, en Camboya, víctimas y victimarios se cruzan en las mismas calles, recordando un pasado que aún duele y dejando cicatrices que tardarán generaciones en sanar. ¿Cómo puede un país reconstruirse y encontrar paz cuando el verdugo y la víctima caminan lado a lado, conviviendo en silencio con el recuerdo de un genocidio que marcó a toda una generación? El genocidio de los Jemeres Rojos no fue solo una guerra contra un pueblo. Fue una guerra contra la memoria, contra la cultura, contra el derecho mismo a existir. Camboya intentó reinventarse desde el año 0, pero lo único que logró fue sumirse en el vacío de la muerte. Un cuarto de su población desapareció en silencio, y las cicatrices permanecen hasta hoy. ¿Puede un país reconstruirse después de perder a 2 millones de sus habitantes? ¿Puede una sociedad perdonar cuando el asesino sigue libre, a veces en la casa de al lado? ¿O las sombras de Pol Pot siguen acechando en cada rincón, recordando que la historia puede repetirse? El genocidio de Camboya es una advertencia para el mundo entero. Cuando una ideología promete borrar el pasado para construir desde cero, lo que suele llegar no es un futuro brillante, sino el infierno. Si te gustan videos de historia interesantes, no olvides suscribirte a Sombras del Conflicto. Hasta la próxima.